Hola chicos y chicas, nosotros somos el grupo Currientes de la Vida, sinónimo de trabajadores de la vida. A continuación vamos a conocer unas 7 abrumadoras pandémicas que han azotado el mundo. Veremos el gran nivel de daño que causarán a su paso. Así que los motivo a quedarse hasta el final. La peste negra o muerte negra fue la pandemia de peste más devastadora de la historia de la humanidad, que afectó a Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre los años 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos lo calculan entre 80 a 200 millones en Eurasia y África del Norte. Habría provocado la muerte entre el 30% y el 60% de la población de Europa, siendo un tercio una estimación muy optimista. La causa de la peste negra. La peste negra es causada por la bacteria Yersinia pestis. Los roedores como las ratas portan esta enfermedad. Se propaga por medio de sus pulgas. Las personas pueden contraer la peste cuando son picados por una pulga que porta la bacteria de esta enfermedad a partir de un roedor infectado. La teoría de la peste negra. La teoría aceptada sobre el origen de la peste negra explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. Síntomas que trae la peste negra: tos fuerte, dificultad respiratoria y dolor en el pecho al respirar profundamente, fiebre y escalofríos, dolor de cabeza, expectoración hemotoica y espumosa. Los médicos durante la peste negra. Durante la peste europea del siglo XVII, los médicos llevaban máscaras picudas, guantes de acero y capas largas para intentar defenderse de la enfermedad. Los médicos de la peste en esos tiempos se llamaban los galenos. ¿Cómo se controló al final la peste negra? Aunque al periodo de la Edad Media no existió una cura específica, los métodos más efectivos para combatirla fueron las medidas fitosanitarias como la cal viva, el fuego y un mejor saneamiento. Consecuencias que trajo la peste negra. La peste negra vio un aumento en los ataques xenofóbicos y antisemitas. El miedo y sospechas en los extranjeros cambiaron los patrones del intercambio comercial. Ébola. El ébola es una enfermedad también llamada fiebre hemorrágica del ébola. Sus fechas de inicio empiezan en 1976. El virus del ébola existe hace 100 años, pero cuando afecta a los humanos era en poblaciones aisladas. Los síntomas que eso trae son los siguientes: fiebre súbita, debilidad intensa y dolor muscular de cabeza y de garganta. Cuando la enfermedad avanza, llega a la fase húmeda con vómitos, diarrea, erupciones, etc. Y en algunos casos, hemorragia interna y externa. Contagio. La OMS afirma que su contagio se introduce en la población humana por estrecho contacto con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados que se han encontrado muertos o enfermos en la selva. Según fuentes de la OMS, en el periodo de tiempo 2014-2016 se notificaron 11.323 muertes alrededor del mundo. ¿Cómo se resolvió?
donde la facilidad en el contagio. La OMS recomienda controlar y prevenir la infección, la vigilancia, rastreo de las cosas y los entierros en condiciones de seguridad y la movilidad social. No hay cura todavía, pero tenemos una vacuna en proceso. El cólera fue descubierto por Roberto Koch en 1884, cuando trabajaba al lado de los coléricos en Egipto y la India. Él demostró que la enfermedad era producida por un microorganismo en forma de cólera, enfermedad bacteriana generalmente transmitida por el agua que provoca diarrea y deshidratación severas. Los síntomas son diarrea y deshidratación. Rara vez en los casos graves se pueden producir convulsiones o un shock. En estas costas dormía la epidemia. Desde aquí, el cólera de las playas diezma a Sierra Leona y la vecina Guinea. Ya se cobró unas 250 vidas, según Médicos Sin Fronteras. La ONG asistió a 13.000 personas desde febrero. En el pobrísimo barrio Mabella, en Sierra Leona, atienden casos de diarrea que, de no ser tratada, puede ser letal. Lloran por los calambres en los pies, en las manos, se caen por los vértigos. Algunos dicen que prefieren morir, que están cansados de la enfermedad. Al final del día, algunos de ellos mueren. Guinea registró 22 nuevas víctimas la semana pasada. Ambos países africanos luchan sin éxito para erradicar el mal. Puede haber muchas razones, pero una de ellas, creo, es la mugre en la ciudad, en los mercados de la ciudad. A través del agua o de la comida, el cólera infecta a la población. La falta de higiene colabora para propagar la enfermedad a lo largo de la costa. Particularmente afectada, con 176 muertos, para Sierra Leona el cólera es una urgencia nacional y lanzó un pedido de ayuda internacional. La viruela fue la primera enfermedad que llegó al Ecuador a partir de la conquista española. Permaneció en el país desde el siglo XVI hasta el inicio del siglo XX. Las ciudades más afectadas han sido las principales del país. Esta enfermedad fue combatida a escala mundial por la OMS, quien empezó el programa de vacunación contra la viruela en el año 1967, hasta cuando finalmente se le declaró erradicada en el año 1980. Hace años hubo la viruela que daba a niños y a personas que no les han cogido de niños, también les daba a personas mayores. Era con una fuerte temperatura y tenían que tenerles aislados de igual manera. Cuando yo era niña también me dio a mí, cuando tenía unos 9 años, pero también hace unos 40 años más o menos, daba a las personas que se conocía, a los vecinos, así, a las que no les han dado de niños, les daban en grandes, en mayores ya. Mis papás también eran comerciantes, salían a trabajar, pero me llevaban así bien tapadita, pero como hacía bastante temperatura, uno no se enseñaba. Eso con agüitas de hierbas, de unas hierbitas que hacían con morocho, esas cosas me daban, me acuerdo yo. Y también como es que antes más lo hacían con agüitas de remedio, nomás pues curaban así. Como decían que es 4 días de brote, 4 días de secar, y después de 12 días se salía a la calle. Buenas tardes. De la viruela, lo que le puedo decir es que la viruela es una enfermedad contagiosa que es letal o mortal. La viruela se produce por una infección, también se pega. Yo puedo decirle, como experiencia propia, que cuando yo tenía 9 años me dio viruela y tuve que quedarme 9 días en la casa porque no podía aguantar sereno, ni podía salir, ni me podía acercar a nadie porque es una enfermedad contagiosa y yo no sabía hasta dónde llegaba.
el miedo. Yo pensaba que era un miedo por no pegarse la viruela. Aparte de ser contagiosa, puede causarle la muerte a mí que la padecía y también cualquier familiar o amigo. Eso de la viruela se le pega a las personas y es muy peligroso. Hay que protegerse y se convierte como si fuera, aparte de ser contagioso, se convierte en una pandemia porque esto se le da a todo el mundo. Ese virus de la viruela en el 1980 le dio a muchas personas y tuvieron que tomar en cuenta la vacuna y ponerse a vacunar en distintos países porque el alto porcentaje fue grande de personas con viruela. ¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad infecciosa provocada por un bacilo que se transmite a través del aire y que se caracteriza por la formación de tubérculos o nódulos en los tejidos infectados. ¿En qué año se descubrió la tuberculosis? El 24 de marzo de 1882, el Dr. Robert Koch anunció el descubrimiento de Mycobacterium tuberculosis, la bacteria que causa la tuberculosis. ¿En qué manera se dio la tuberculosis? La tuberculosis es causada por bacterias que se contagian de personas a personas a través de gotitas microscópicas diseminadas en el aire. ¿Qué causó la tuberculosis? La tuberculosis es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué consecuencia trajo la tuberculosis? El dolor de espalda y la rigidez son complicaciones comunes de la tuberculosis. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? La tuberculosis se contagia por vía aérea, es decir, tos o estornudos. ¿Cuántas personas han muerto por causa de la tuberculosis? Un total de 1.5 millones de personas murieron de tuberculosis en el 2020. Inicio de la gripe española. Estudios actuales estiman que la mortífera cepa de virus del 1918 y el 1919 pudo acabar con la vida de 100 millones de personas en todo el mundo. La gripe española mató entre el 1918 y el 1920 a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Se desconoce la cifra exacta de la pandemia, que es considerada la más devastadora de la historia. Un siglo después, aún no se sabe cuál fue el origen de esta epidemia, que no entendían de fronteras ni de clases sociales. Aunque algunos investigadores afirman que empezó en Francia en el 1916, o en China en 1917. Muchos estudios sitúan los primeros casos en la base militar de Fort Ray, en Estados Unidos, el 4 de marzo del 1918. Enfermedades nuevas que aparecían y en poco tiempo atacaban a toda una población. Eran capaces de atravesar fronteras y convertirse en epidemias, cambiando el destino de los lugares y las personas que se veían afectadas por ellas. ¿Qué causó la gripe española? En ese lugar dedujeron el virus de la pandemia. Surgió poco antes del 1918 por la adquisición material genético o de un virus de la gripe aviar por el H1, ya que estaba circulado entre los humanos, uno que probablemente había entrado en la población humana entre 10 y 15 años de 1918. Consecuencias de la gripe española. Caída de la actividad económica. Así, en el 1918, la actividad económica sufrió una importante caída, pues la rápida expansión de la gripe obligó a paralizar la actividad industrial. Igual se cancelaron los espectáculos públicos, tales como el teatro, sin olvidar que cerraron escuelas e iglesias. ¿Cuántos años duró la gripe española?
En tan solo 18 meses se cancelaron 500 millones de personas y fallecieron 100 millones en el mundo. En el Paraguay causó la muerte de 1.973 personas, arrasó a la población mundial, aunque no se conoce la cifra exacta de muertes. En octubre de 1957 empezó la pandemia llamada gripe asiática o gripe amarilla. Recogió a España, empezando desde el norte, y en su fase más aguardada provocó la suspensión en 11 países. A nivel mundial, se calcula que cada año se produce en el mundo 200 casos de fiebre amarilla, que causa unas 300 muertes. La fiebre amarilla es una enfermedad infecciosa causada por el virus de la fiebre amarilla, transmitida principalmente por mosquitos. Es endémica en áreas subtropicales y tropicales de Sudamérica y África. Signos y síntomas. El periodo de incubación es de 3 a 6 días. Muchos casos son asintomáticos, pero cuando hay síntomas, los más frecuentes son fiebre, dolores musculares, sobre todo en la espalda, cefaleas, pérdida de apetito y náuseas o vómitos. En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen en 3 o 4 días. Sin embargo, un pequeño porcentaje de pacientes entran a una segunda fase, más tóxica. Se produce un descenso febril, remisión, a continuación, vuelve la fiebre elevada y se ven afectados varios órganos, generalmente el hígado y los riñones. En esta fase se produce la ictericia. La ictericia es cuando la piel, los ojos y las mucosas se ponen amarillentas debido a un aumento de la bilirrubina, de aquí el nombre fiebre amarilla. Además, la orina se pone oscura y hay dolor abdominal con vómitos. También puede haber hemorragias orales, nasales, oculares o gástricas. En esta fase, la fiebre amarilla puede ser altamente mortal. Hay 3 tipos de ciclos de transmisión. El primero, fiebre amarilla selvática. En las selvas tropicales lluviosas, los monos, que son el principal reservorio del virus, son picados por mosquitos salvajes que transmiten el virus a otros monos. Las personas que se encuentran en la selva pueden recibir picaduras de mosquitos infectados y contraer la enfermedad. 2. Fiebre amarilla intermedia. En este tipo de transmisión, los mosquitos semidomésticos que se crían en la selva cerca de las casas infectan tanto a los monos como al hombre. El aumento de los contactos entre las personas y los mosquitos infectados aumenta la transmisión y puede haber brotes simultáneamente en muchos pueblos distintos de una zona. Y 3. Fiebre amarilla urbana. Las grandes epidemias se producen cuando las personas infectadas introducen el virus en zonas muy pobladas, con gran densidad de mosquitos y donde la mayoría de la población tienen escasa o nula inmunidad por falta de vacunación. En estas condiciones, los mosquitos infectados transmiten el virus de una persona a otra. Tratamiento. La instauración temprana de un buen tratamiento de apoyo en un hospital aumenta la tasa de supervivencia. No hay tratamiento antivírico específico para la fiebre amarilla, pero el desenlace mejora con el tratamiento de la deshidratación, la insuficiencia hepática y renal y la fiebre. Las infecciones bacterianas asociadas pueden tratarse con antibióticos. Prevención consiste en la vacunación y el control de los mosquitos. El virus de COVID-19, conocido también como pandemia de coronavirus, es una pandemia actualmente en curso, derivada de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Inicialmente fue llamada neumonía de Wuhan, puesto que los primeros casos fueron identificados en esa ciudad china. La Organización Mundial de la Salud la reconoció como una pandemia el 11 de marzo del 2020. Cuando informó que habían 4.291 muertos y 118.000 casos en 114 países. Se cerraron colegios, universidades y todos los lugares públicos, trayendo una crisis económica. Los números de fallecidos y los casos recuperados fueron extremadamente altos.
alrededor de unos 5.704.092 fallecidos, pero gracias a los distintos tratamientos que se llevaron a cabo hubo un aproximado de 301.562.987 casos recuperados. Entre esas personas se fueron parte de nuestra familia, no exactamente por el COVID-19, sino que pudieron tener una enfermedad con tratamiento, pero por el coronavirus fue imposible que se diera. Damos las gracias a todas las personas que vieron este video. Esperamos que les haya servido de ayuda para ampliar sus conocimientos sobre estos temas. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal para que te mantengas informado y amplies tu conocimiento.